trabajemos estos últimos minutos de la clase. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Bueno, creo que hoy mi equipo no me está dejando trabajar bien. ¿Ahí pueden ver la pantalla? Aún no, doctora. No, ¿verdad? Sí, quién sabe qué está pasando. Algo estoy haciendo mal, seguramente. Seguramente algo estoy haciendo mal. A ver. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí, ya podemos ver la pantalla. Pero ven mi pantalla de entrada, ¿verdad? La principal, no están viendo la presentación. Así es. Ok, vamos a hacer el intento, a ver si aquí ya podemos hacer esto. ¿Ahí la ven? Ahora sí. Bueno, esto de la tecnología cumple la ley de Murphy, no sé si ustedes la conozcan, esa ley. Es importante conocerla porque la ley de Murphy dice si algo puede fallar, va a fallar. Y si ese algo es una persona, como yo en este caso, pues por supuesto que va a fallar. Pero bueno, jóvenes, vamos a aprovechar, les vuelvo a repetir. Y solo quiero recordar que recordemos que la última clase terminamos la unidad 1, donde vimos generalidades y fundamentos de la fisiología endocrina, y que empezamos este capítulo 2 recordando que es el funcionamiento de las primeras glándulas endocrinas que vamos a revisar, y que la propuesta del programa es revisarlas de arriba a abajo, inclusive por su localización anatómica, pero más que todo por su participación funcional. ¿Por qué? Porque como vamos a ver ahorita de nuevo, y ya lo habíamos visto, el hipotálamo no es una glándula endocrina, lo sabemos, es un órgano del encéfalo, específicamente de la región diencefálica, y entre sus múltiples funciones tiene la de ejercer un control endocrino, producir hormonas que, como son producidas por neuronas, pues sabemos que les llamamos neurohormonas. Como las hormonas del hipotálamo van a actuar
todas ellas sobre la hipófisis o pituitaria, la glándula que ya sabemos está en la silla turca. Entonces, las hormonas del hipotálamo se dividen de acuerdo a dónde van a actuar, si van a ir a la neurohipófisis, al lóbulo posterior o a la adenohipófisis. Y en ese caso, ¿verdad? Nosotros veíamos o recordábamos estos esquemas que ya son conocidos porque nos recuerdan la anatomía, ¿verdad? Y de alguna manera en este esquema, ay, déjenme abrirles el programa porque estoy en presentación normal para que lo vean mejor. Ahí está. Y entonces aquí teníamos esta diapositiva en donde que señalábamos que para llevar un orden, para que el conocimiento de esta parte de la fisiología fuera o sea ordenado, el eje, que así se llama, hipotálamo-hipófisis, se subdivide en dos. Este primero que vamos a ver, que es el que vemos con más detalle, es el hipotálamo adenohipófisis. Obviamente la segunda parte, pues era el hipotálamo neurohipófisis, del cual pues solo vamos a poner la leyenda de antes, porque eso tiene que ver con la antidiurética, que es la hormona que estudiamos desde el capítulo 1. En este caso vamos a recordar, como nos marca el programa, quiénes son los elementos constitutivos y decíamos que van a ser diversos núcleos del hipotálamo, que obviamente no son los que ahí tengo señalados en esta figura, que son el paraventricular y supraóptico. Esos no, porque como observamos la figura, ahí es donde están las neuronas magnocelulares que van a sintetizar y secretar la antidiurética, sino que son otros núcleos del hipotálamo que van a llevar sus secreciones a la adenohipófisis. Y entonces esos núcleos del hipotálamo van a producir todas las hormonas que van a controlar la secreción de adenohipófisis. Hace muchos años comentamos, se les decía hormonas, factores liberadores e inhibidores. Hoy utilizamos el nombre de hormonas porque ya conocemos su estructura y precisamente aparte de esos núcleos del hipotálamo donde se sintetizan estas hormonas, tenemos como segundo elemento constitutivo esa estructura que es un sistema de vasos capilares que lo conocimos como los vasos portales hipotálamo hipofisarios. ¿Por qué, verdad? Porque estos vasos son los que van a permitir que las hormonas liberadoras e inhibidoras que son secretadas, y el esquema ahí lo
me están escuchando ahorita? Justo le estamos escuchando. Ah, muy bien. Ok. Sí, les digo que quién sabe qué estará pasando con este equipo. Algo tengo que hacer. Pero bueno, ahí sí ven la pantalla para terminar esta mini clase. Sí, doctora. Muy bien, entonces señalábamos, ¿verdad?, que aquí tenemos a estas estructuras con sus componentes, los núcleos del hipotálamo que son múltiples, no nos vamos a entretener ahorita en hacer ese desglose, el sistema portal hipotálamo hipofisario, que son estos vasos capilares que van a llevar las hormonas del hipotálamo, que son liberadoras e inhibidoras, a actuar a la adenohipófisis, y precisamente el tercer componente es el lóbulo anterior de la hipófisis, que es la adenohipófisis. Aquí en este esquema nosotros tenemos representado lo que el esquema anterior me lo pone con símbolo. ¿Cuáles son las hormonas de la adenohipófisis que se van a sintetizar y secretar en sus múltiples variedades de células? Y tenemos que acostumbrarnos a manejarlas con esa nomenclatura, esos símbolos, porque es nomenclatura internacional. IGH, pues es la hormona de crecimiento, la ACTH, la adrenocorticotropa, la TSH, la tirotropina o tiroestimulante, FSH, la folículo estimulante, que en el caso de los hombres le podemos llamar también ICSH, hormona estimulante de células intersticiales, la LH, la lutinizante y la prolactina. Acá están representadas de otra manera con su nombre completo, ¿verdad? Pero tenemos que conocer tanto el nombre completo como el símbolo. Y aquí lo que nos está diciendo es en qué órgano blanco u órganos, ¿verdad?, van a actuar estas hormonas. De tal manera que nosotros observamos, va a haber en ese grupo de hormonas adenohipofisarias, vamos a tener dos que son la hormona de crecimiento y la prolactina, que esas dos van a actuar sobre otros tejidos que no son glándula endocrina. Obviamente la hormona de crecimiento, que también le llamamos somatotropina, la STH, esa va a actuar en todo el organismo. Tiene acciones que le dieron nombre porque es una de las hormonas más importantes para determinar nuestro crecimiento, pero también tiene importantes funciones metabólicas. En el esquema vemos representada una, como es intervenir en el metabolismo de la glucosa, pero también participa en el metabolismo de las proteínas, eso lo vamos a ver después. ¿Qué pasa con la prolactina? Si vemos la parte inferior de la figura, es la otra hormona adenohipofisaria que no actúa en glándula endocrina. La prolactina es la hormona lactogénica. Eso significa que es la que va a producir a nivel de los acinos de la glándula mamaria la secreción láctea. No es la responsable de sacarla para la lactancia materna, para que salga la secreción láctea, a lo cual le decimos eyección láctea. Para eso, ¿verdad?, tiene que actuar la oxitocina, pero quien produce la leche es precisamente la prolactina y de ahí es donde tomó su nombre. Tiene otras funciones que también las vamos a comentar. Y ustedes se fijan qué pasa con todas las demás. Todas las demás son, si nos vamos al lado izquierdo, la que tenemos ahí indicada hacia arriba es la tirotropina o tiroestimulante, la TSH. Esa hormona, su función va a ser estimular todas las actividades para formar toda la síntesis y la secreción de las hormonas tiroideas. Mientras que si vemos al lado derecho, la corticotropina, que es la ACTH, ahí nos está diciendo que va a actuar solo en corteza suprarrenal y específicamente su función más importante en la zona intermedia de corteza, la zona fasciculada o zona F, y ahí va a regular la síntesis y secreción del cortisol. Sobre las otras zonas tiene un papel secundario. En la zona externa, que es la glomerular, ahí se sintetiza y secreta la aldosterona y la ACTH ocupa el cuarto lugar.
para regular a la aldosterona. Eso quiere decir que es el último lugar. ¿Por qué? Porque la aldosterona tiene como principales mecanismos uno, al sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya sabemos, ya lo conocemos. Otro es la concentración plasmática de los dos iones que mueve la aldosterona. Entonces es la concentración del sodio, que es la natremia, y la concentración de potasio. Entonces la ACTH le toca el cuarto lugar, tiene un papel secundario, pero para la cortisol es su papel más importante. ¿Y cómo terminamos? Pues señalando que las dos gonadotropinas, pues ahí solo pusieron a los ovarios, ¿verdad? Como que hicieron discriminación sexual, pero estas gonadotropinas son las que tienen la regulación hormonal y también gametogénica de testículos y ovarios, ¿verdad? Folículo estimulante, pues ya sabemos, ahí está representando en la figura, estimula el crecimiento de un folículo primordial para que madure y al mismo tiempo vaya viendo la ovogénesis y que pueda, ¿verdad?, crecer el óvulo, el folículo con el óvulo, para que luego venga la luteinizante y ocasione la ruptura folicular. Es la ovulación, ¿verdad? Cuando viene el pico secretor de la ALH a mitad del ciclo hormonal femenino, se rompe el folículo de Graf maduro y sale el óvulo, esa es la ovulación. Y luego la misma LH hace que las células residuales del folículo se luteinicen y ahora en lugar de formar estrógenos como lo hizo en la primera etapa del ciclo hormonal femenino, esas células luteinizadas van a sintetizar y secretar progesterona. Y esa progesterona va a actuar sobre el endometrio preparándolo y convirtiéndolo de ser un endometrio proliferativo a un endometrio secretor. ¿Por qué es así? Porque pues obviamente que la ovulación, el fin que persigue es la fecundación. Para eso hay ovulación, para la fecundación. Las hormonas tienen muchos efectos en el organismo, pero la ovulación, su fin es la fecundación. Claro que las mujeres no vamos a desarrollar fecundación todos los meses, ¿verdad? Y eso es opcional, ojalá no fuera accidental, que fuera mi decisión en qué momento. ¿Y qué sucede? Que mientras no se forme la placenta, ese cuerpo lúteo, por eso la hormona se llama así, ¿verdad? Por inclusive el cambio histológico que se ve de un tono amarillo, ¿verdad? Color crema de las células, esas células luteinizadas, el cuerpo lúteo sostiene en el embarazo las primeras semanas. Ya cuando se forma la placenta, pues el cuerpo lúteo involuciona, ¿verdad? Involuciona, se atrofia y entonces el embarazo lo sostienen las hormonas de la placenta. Así es, en el hombre, pues la folículo estimulante es la hormona que actúa en las células intersticiales de Leydig, ¿verdad? Y ahí es la esteroidogénesis. Y la esteroidogénesis en el hombre es la síntesis y secreción de andrógenos, el más importante, la testosterona. ¿Y qué hace, verdad? La testosterona y la luteinizante, pues inducir en los hombres, a nivel de los tubos seminíferos, la espermatogénesis. Acuérdense que si en la histología lo vieron, la célula primordial ahí es la espermatogonia y luego tiene que pasar igual que el óvulo por el proceso de meiosis para formar finalmente 4 espermatozoides, ¿verdad? En cada ciclo. Y en el hombre sucede un evento diferente. Nosotros, nuestro evento es cíclico en las mujeres. En los hombres, la testosterona mantiene la espermatogénesis de manera continua prácticamente toda la vida. ¿Verdad? Toda la vida. Sí hay ciertos cambios, ¿verdad? Pero en nosotras es más abrupto. En las mujeres, ustedes saben que el desarrollo de la primera menstruación es función de esta esteroidogénesis gonadal, ¿verdad? Y entonces la primera menstruación es a lo que le llamamos la menarca o la menarquia. Y así como hay primera menstruación, hay última menstruación. Y entonces en ese momento le llamamos menopausia. Y eso se acompaña de un estado que le llamamos climaterio.
Y entonces, ¿qué sucede en ese momento? Que ya la respuesta gonadal, ¿verdad? Tanto de gametogénesis como hormonal disminuye. Y en las mujeres, por eso, ¿verdad? Pues cesa la ovulación, cesa la ovogénesis, ya no hay ovulación. Y la disminución de los esteroides sexuales, especialmente los estrógenos, nos hacen desarrollar un cuadro de hipoestrogenismo que se asocia frecuentemente a disminución de a varios cambios, entre ellos el más importante es la disminución de la densidad mineral ósea y eso predispone a la osteoporosis, que se llama así, osteopenia y osteoporosis posmenopáusica. Y por eso es que las mujeres en la tercera edad tenemos como factor de riesgo esa situación de la osteopenia, la osteoporosis y lamentablemente la producción de fractura patológica. Y la fractura más común, ¿verdad? Por supuesto que es la de cadera, la del fémur, la intertrocanteria que ustedes van a aprender en cuarto año cuando lleven su curso de traumatología y ortopedia, ¿verdad? Pero fíjense cómo se enlazan unas cosas con otras. Jóvenes, van a ser las 9:10, ya solo quiero ubicarme para que cerremos esto en esto, que ya también lo habíamos visto. Recuerden, ¿verdad?, que la hipófisis, toda la glándula, los dos lóbulos, es muy pequeña. Mide si mucho 1 centímetro en su eje mayor, pesa si mucho 1 gramo. Pero miren, tiene al menos 5 diferentes estirpes celulares, clases, tipos de células, ¿verdad? Acuérdense que la hipófisis deriva del epitelio faríngeo de la bolsa de Rathke. Son células adenomatosas, epiteliales secretoras. Y ya habíamos visto, cada hormona adenohipofisaria es sintetizada y secretada por sus propias células. Los somatotropos o células somatotrópicas, pues son las únicas que sintetizan y secretan hormona de crecimiento. Los corticotropos o corticotrópicas, la ACTH. Las tirotrópicas o tirotropos, la TSH. Las gonadotrópicas, pues las dos gonadotropinas, porque hay unas que secretan una, otra, y las lactotrópicas, la prolactina. Esa es la enorme variedad celular que tiene la adenohipófisis. Y esta, bueno, esta es la figura de Guyton, ¿verdad? Ahí Guyton, acuérdense que a veces su dibujante no nos pone esquemas muy completos, pero bueno, al menos ahí está, ¿verdad? Lo que sería el sistema capilar primario, como de él surgen los vasos portales, hipotálamos hipofisarios, y cómo llegan, ¿verdad?, al sistema capilar secundario o inferior de la adenohipófisis. Y este está más completo. La referencia es que este es una figura del libro de la doctora Silverton. Entonces aquí, fíjense, con esta terminamos, vean cómo está más completo. ¿Está más complejo? Sí, pero esto ya lo conocen ustedes. Miren, vámonos ahorita a lo que nos ocupa, que es la adenohipófisis. Ahí están señaladas las neuronas en sus diferentes núcleos y cómo ellas nos dice van a secretar sus hormonas al plexo capilar primario, al que está en la región del hipotálamo que llamamos eminencia media. Ahí están los vasos portales, otra vez, ¿verdad? Hipotálamo hipofisiarios, y cómo estos llevan las hormonas a distribuirse entre los capilares que están en adenohipófisis para que lleguen a actuar. Eso es en cuanto a la adenohipófisis, pero este esquema también nos pone lo que ya vimos, los núcleos del hipotálamo que se relacionan con la neurohipófisis. Ahí sí les podemos decir el nombre porque los vimos con detalle, supraópticos y paraventricular. Acuérdense que ahí las llamadas neuronas magnocelulares son las que producen la ADH y hay más de estas neuronas en los paraventriculares. Y entonces, ahí qué ocurre que por el axón, por los axones, no por capilares, por los axones de las neuronas, si lo están viendo bien la figura, está de color verde. Bajan las hormonas, ¿verdad? ¿Las cuales? Pues del paraventricular, la mayoría del ADH, de supraóptico, la mayoría de la oxitocina, y bajan por flujo axonal. Y aquí, bueno, como el dibujo está chiquito, ya no se ve que se almacenan en estos llamados cuerpos de Herring.
en los terminales, en los botones sinápticos de las neuronas. Y de ahí es de donde cuando se necesitan las hormonas se van a secretar, jóvenes. Y se secretan a los capilares, pero de la neurohipófisis. Y la conclusión es que esto confirma lo que ya sabíamos. Todas las hormonas, ¿verdad? Para actuar tienen que ser secretadas al torrente sanguíneo. Bueno, la siguiente clase, ¿verdad? Esta es una tabla que les dejo la referencia para que la vean en su PDF de Guyton. Son las hormonas liberadoras e inhibidoras que controlan a la adenohipófisis. Y con esto, este es otro esquema, este nos lo da Barrett. Barrett es el nuevo autor de Gannon, ese libro del doctor Gannon, igual que Guyton ya fallecieron, entonces pues el libro es Gannon-Barrett, es el capítulo 17. Miren, aquí está otra manera de presentarlas, las hormonas, ¿verdad? Las obviamente que están abajo, señalado con flechas, pues son las hormonas de la adenohipófisis. Y aquí arriba nos pusieron cuáles son las hormonas hipotalámicas que están actuando sobre cada una de ellas. Y eso es lo que tenemos que saber, ¿verdad? Saber que, por ejemplo, para el control de la ACTH, que es la figura del lado izquierdo, la hormona hipotalámica es liberadora, no hay inhibidora, es la CRH. Están en inglés, acuérdense. Entonces es hormona, la R siempre va a ser liberadora. Si fuera inhibidora, es como en la hormona del crecimiento, en lugar de R es I. Entonces, hormona liberadora de corticotropina. Luego, para la tiroestimulante, que es la TSH, también la única control hipotalámico es liberador. TRH, hormona liberadora de tiroestimulante. Para las gonadotropinas, la LH y FSH, hay una sola hormona liberadora hipotalámica que se llama GN. La N es minúscula, la G es mayúscula y significa hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Sí? Y finalmente para la del crecimiento, pues ahí tenemos sus dos hormonas. Aquí sí, ¿verdad? Aquí tenemos la GRH, es la hormona liberadora de hormona de crecimiento. La GIH es la hormona inhibidora de hormona de crecimiento. Aunque aquí no esté, ¿verdad? La vez pasada dijimos que esta hormona es más conocida con el nombre de somatostatina. Y aquí, ¿verdad? Por último, si nosotros vemos, ¿quién está? La prolactina. Y con eso terminamos. ¿Qué hormonas regulan la secreción de prolactina? Bueno, se propone, aunque todavía no la conocemos con todo detalle, que hay una hormona liberadora de prolactina, ¿sí? Pero la que sí conocemos sin lugar a dudas es la PIH, hormona inhibidora de prolactina. Es la única hormona de estos ejes, es decir, del hipotálamo hipófisis, es la única que no es péptido. Acuérdense que dijimos, la PIH, la hormona inhibidora de prolactina, es la dopamina, o sea, una catecolamina, ¿sí? Y constituye, y con eso termino, uno de los 4 sistemas dopaminérgicos del encéfalo. Es el sistema dopaminérgico encefálico que se conoce con el nombre de tubero infundibular. ¿Por qué, verdad? Porque esta hormona baja de esta región, ¿verdad? Del tuber cinereum y el infundíbulo, que es el tallo hipofisiario, ¿verdad? Es el infundíbulo. Estas neuronas dopaminérgicas, ¿verdad? De este sistema, ahí están. No son las mismas neuronas que, por ejemplo, se atrofian en el Parkinson. No, 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 no. Ese es otro sistema. Acuérdense que vimos 4. ¿Verdad? Ese es otro sistema, ese es el nigroestriado. Ese sistema es del cuerpo, perdón, de la sustancia negra, que ahí es donde están las neuronas, el soma, y sus axones llegan al cuerpo estriado. Y luego vimos los otros 2 sistemas. Mesolímbico. Ahora las neuronas dopaminérgicas están en el área tegmental ventral. Se abrevia AT, la letra V, es del mesencéfalo superior, la parte alta. Área tegmental ventral, al núcleo accumbens, que forma parte del sistema límbico. Y entonces ese sistema, al menos conocerlo. ¿Por qué? Porque es el sitio de acción de muchas drogas adictivas. Fíjense.
Y finalmente, el cuarto sistema que vimos es el mesocortical. Y esas neuronas también están del área tegmental ventral, pero ahora sus axones son otras. Obviamente están en el mismo núcleo, pero son otras. Y ahora sus axones van a la corteza prefrontal. Y entonces ese sistema tiene que ver con la elaboración del pensamiento, con mecanismos de memoria, de conducta social. Entonces, con eso, jóvenes, terminamos este recorrido, ¿verdad? Aunque sea de esta manera, pero que nos debe de servir para que lo podamos aplicar. Me avisan cuando pueden tener, les ofrezco una amplia disculpa, obviamente, a quienes todavía permanecen, a quienes tuvieron que salirse. Afortunadamente ahorita ya como que le avancé en el manejo de este equipo y creo que la siguiente clase no vamos a tener problema. ¿Sí? Me dio mucho gusto, jóvenes. Si hay dudas, acuérdense cuando estamos así que digo deprisa y que no me tengo que salir y por respeto a su tiempo, aunque ya me pasé casi 20 minutos, anótenlas, escríbanlas y la siguiente clase empezamos con aclarar dudas. Que tengan muy buen día. Buen día, Luego, doctora. cuídese. Gracias. Ustedes Gracias, también, al doctora. contrario, gracias a ustedes y les vuelvo a repetir, me avisan cuando tengan tiempo, ¿verdad? De entrar, nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias. Hasta luego. Claro, doctora, hasta luego.